Muchas gracias a todos por venir. Él es Jaume Segura, va a dar hoy la ponencia y bueno, creo que se va a ir levantando y va a ser más interactiva que las otras que hemos tenido. Y bueno, lo presento un poco. Él es el actual embajador de la Unión Europea en Honduras. También lo ha sido en El Salvador y bueno, tiene una gran carrera de diplomacia que ya, pues, si le queréis preguntar, le preguntáis. Y también ha sido embajador de España en República Dominicana. Y nada, os dejo con Jaume y cualquier pregunta que tengáis, pues le vais preguntando. Muchas gracias, Reina. Muy buenas tardes a todas y todos y todes. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias especialmente a Aina por haberlo hecho posible. Ha costado porque vivo en Honduras. Vengo a España a menudo, sobre todo a Mallorca y a Madrid. Y ha coincidido que pasaba esta semana por Madrid porque el lunes tengo que estar en Bruselas porque es la reunión de embajadores de la Unión Europea de todo el mundo. Nos reunimos allí con el alto representante, con la comisión, con el presidente. Bueno, eso quizás lo dejo para un poquito más adelante porque la verdad es que estas charlas me gustan sobre todo para yo aprender de vosotros, cómo veis las cosas, qué sabéis, qué no sabéis, qué os interesa, ¿no? He dado algunas charlas sobre todo en América Latina, también en Estados Unidos, y allí hay bastante desconocimiento de lo que es la Unión Europea, ¿no? Y sin embargo, acá también, no tanto obviamente entre estudiantes de universidad, pero también, y porque no es tan sencillo a la hora de la verdad, ¿no? Entonces yo, bueno, suelo empezar poniendo la bandera, que es obvio, pero allá a veces tengo que preguntar qué es la bandera, qué es esta bandera. Y la verdad es que casi todo el mundo lo sabe. Eso también es sorprendente, es una bandera, es una marca que se conoce por todo el mundo, ¿no? Pero luego, cuando vas a descender a los detalles, es algo más difícil. Si me pones la siguiente, bueno, aquí hay otras 4 banderas que ya no son tan evidentes, ¿no? Así que os voy a pedir que me digáis de qué son estas banderas, ¿no? Hay una que es muy conocida, seguro que la conocéis casi todos, que es esta. ¿Cuál es? Naciones Unidas, perfecto. Luego esta es fácil por otra cosa, porque tiene el mapa, la Unión Africana, esta, la OEA y aquella, por eliminación también, ¿no? ASEAN, ¿no? Pero, ¿verdad que no son tan conocidas? Seguramente si lo preguntáis a otros amigos en casa, pues, bueno, quizá la de Naciones Unidas sí, las otras es más difícil. ¿En qué se parecen estas organizaciones y la Unión Europea? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Naciones Unidas también? No. Exacto. Jurídicamente, ¿qué son? Organizaciones internacionales de carácter intergubernamental. Eso es lo que es la Unión Europea y eso es lo que son estas 4 y eso es lo que diferencia, por ejemplo, de pues, qué sé, pues la Cruz Roja, por decir algo, ¿no? O una ONG, que también son organizaciones internacionales no gubernamentales, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero la más conocida en el mundo, sin duda, es la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Entonces digo, ¿en qué se diferencia la Unión Europea de estas 4? Bien, ¿qué significa exactamente? Exacto. Es decir, ¿qué han hecho los estados en favor de la Unión Europea? Los estados miembros. Han cedido soberanía. Y han cedido soberanía en muchísimas cosas. En realidad, a todas se le ha cedido algo de soberanía, para ser justos, ¿no? Sobre todo a Naciones Unidas. Pero, en realidad, lo que tú dices de la supranacionalidad, lo que supongo que muchos lo habéis estudiado, el carácter obligatorio del derecho comunitario, que está por encima del derecho estatal, todo eso ya lo sabéis. La Unión Europea no tiene parangón, no hay ninguna otra organización prácticamente en el mundo. Quizá la más parecida es la que está precisamente en Centroamérica, donde yo estoy, el SICA, pero bueno, no vive sus mejores tiempos tampoco. Entonces, lo que caracteriza a la Unión Europea, la diferencia es eso. Y bueno, y hay 2 cosas
en la teoría política, en la teoría del derecho internacional, de las relaciones internacionales, que son clave en soberanía. ¿Qué dos poderes son los más soberanos, creéis, de un Estado? ¿La nación? ¿Legislativo? Ok. ¿Ejecutivo? Bueno, sí ha cedido poder en todo esto, quizá en la nación un poquito menos, pero en realidad los dos poderes que el Estado jamás renunciaría son el uso de la fuerza, por tanto la defensa y la seguridad, y las relaciones exteriores, la política exterior. Bien, entonces, la Unión Europea es un... Era algo así el título, ¿no? La Unión Europea como actor global, ¿no? Bien, ¿la Unión Europea es un actor internacional global? ¿Creéis? Sí. Muy bien, que todo el mundo piensa que sí. ¿Comparable con Estados Unidos? ¿China? ¿Rusia? Bueno, pues poner el siguiente. Lo siento, está en inglés, todos sabéis inglés, lo sé, pero porque lo hice para una universidad norteamericana. ¿Quién es este señor? Kissinger, muy bien. Henry Kissinger, está vivo, por cierto. Tiene 100 años y tiene una cabeza espectacular. Bien, Henry Kissinger, ¿alguno ha leído el libro Diplomacia de Henry Kissinger? Pues a los que les interese las relaciones internacionales, la historia, la política internacional, tenéis que leer Diplomacia. Tocho así. En ese libro, Kissinger explica algo muy interesante. Dice que en una crisis internacional, no recuerdo cuál era, no sabéis que él era secretario de Estado de Estados Unidos, aparte fue Premio Nobel de la Paz. A veces uno se pregunta por qué, pero fue Premio Nobel de la Paz. Y le preguntaron, dice que vivía una crisis del mundo y un asesor le dijo, ¿has consultado con las demás potencias internacionales? Sí, por supuesto. Dice, ¿has hablado con Moscú? Sí. ¿Has hablado con Pekín? Sí. ¿Has hablado con Europa? Y el tío dice, ¿Europa? ¿Y a qué teléfono tengo que llamar? Eran los años 70, más o menos. Europa, no existía ni la europea, la comunidad europea, la comunidad europea. Dice, el día que tenga un teléfono a quien llamar, pues lo llamaré, pero no, mientras tanto, pues sí, puedo llamar a París, puedo llamar a Londres, puedo llamar a Madrid, pero... Y entonces eso en el mundo de la Unión Europea es muy famoso el teléfono de Kissinger, ¿no? Y eso era un problema. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que era un problema? Es obvio, lo he dicho, ¿no? Porque no había una acción exterior de Europa como tal. Eran los Estados miembros y por lo que os he dicho antes, los Estados miembros todos eran muy reacios a ceder soberanía en la parte dura, que es las relaciones internacionales, la defensa. Se habló desde siempre, sobre todo Francia, de crear un ejército común, pero casi la mayoría, no, tranquilo, no estamos tan... Ya está la OTAN para eso, ¿no? Decían en aquel entonces. Bueno, hasta que se llega a los años 90, ya se crea la Unión Europea, como sabéis, por el Tratado de Maastricht, etc. Y ya la Unión Europea empieza a coger un poquito más de cuerpo y se crea, no me voy a enrollar con lo de la política exterior de seguridad común y defensa, pero es un proceso muy lento, pero cada vez coge más peso, ¿no? Entonces, si me ponen la siguiente, este sí sabéis quién es, claro, todos, es mi jefe además. Hasta que se crea la figura de lo que es él, ¿no? Que es el alto representante para la política exterior y seguridad común y además vicepresidente de la Comisión. Y eso es importante, ya veremos por qué, que también es vicepresidente de la Comisión, ¿no? Bueno, pues ya hay un señor, ¿no?, al que llamar, una especie de ministro de Exterior de la Unión Europea, ¿no? Pasa a la siguiente. Este también sabéis quién es, espero, ¿no? Ya sois muy jovencitos, claro. ¿Nadie? Javier Solana. ¿El nombre tampoco os dice nada? Sí, claro, que estaba aquí más joven. Javier Solana, que fue ministro del Gobierno de España
primero creo que de Cultura la primera vez, y terminó siendo ministro de Exteriores y secretario general de la OTAN un tiempo. Fue el primer alto representante de política exterior y seguridad común. Así, el primer teléfono al que se podía llamar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por su labor, empieza a ser Europa un actor internacional más importante, pero siempre coordinándose con los Estados miembros. Los Estados miembros siempre muy celosos de ceder esa competencia, tanto en seguridad como en relaciones exteriores, ¿no? Siguiente. ¿Esta gente la conocen? ¿La conocen? Bueno, ella a lo mejor os suena un poco menos. Catherine Ashton. Ahora me da cuenta que no se me oía por el micro. Catherine Ashton fue la siguiente alta representante, pero ella ya fue vicepresidenta de la Comisión, cosa que no era Javier Solana, y ella aparece, británica, justo después del Tratado de Lisboa, porque el Tratado de Lisboa ya formaliza la política exterior y seguridad común, las reglas, porque antes era un poco, bueno, nos coordinamos, nos reunimos de vez en cuando, y se decide crear lo que se conoce como el Servicio Europeo de Acción Exterior, donde yo trabajo ahora. Y es algo así como el servicio exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea. Y eso se crea bajo su mandato. ¡Wow! O sea, hemos pasado de cuando Kissinger decía con quién tengo que hablar a que haya un servicio exterior europeo. Entonces los Estados miembros, no todos, pero muchos, dicen, bueno, cuidado. ¿Cómo que eso que va a haber diplomáticos europeos? ¿Y los nuestros qué? Entonces, la condición que ponen los Estados miembros cuando se crea el Servicio Exterior Europeo es, muy bien, pero un tercio de los funcionarios que trabajen para el SEAE o EAS, casi todos decimos EAS porque las siglas son en inglés, tienen que ser diplomáticos de nuestros Estados miembros. Por eso yo estoy ahora ahí. Ocupamos esa cuota, ¿no? Porque no se acababan de fiar de que la Unión Europea tuviera sus propios diplomáticos aparte, ¿no? Bien, ella es Federica Mogherini, es la anterior alta representante, sustituye a Catherine Ashton, y la puse ahí más bien para que vieran al otro señor, que entiendo que sí que saben quién es, ¿no? Lavrov. Lavrov lleva 15 o 16 años más, no sé, de ministro. Yo lo he conocido, os contaré por qué. Y esa foto me gustaba porque mirad cómo la mira, ¿no? Estos europeos. Bueno, de ahí a Ucrania, no, a la invasión de Ucrania no hay tanto tiempo. ¿Me pasas? No sé, a ver. Sí. Bien, ahora empieza a complicarse la cosa. Esta foto, que muchos quizá os recordáis, no hace tanto, era en plena pandemia. Entonces, ya se sabía que Putin quería invadir Ucrania y Estados Unidos y Europa, sobre todo, estábamos intentando decirle que no cometiera esa locura. Entonces Macron se va al Kremlin, ¿no? Lo recibe Putin y le dicen, es que se tiene que hacer usted una prueba de COVID. Y los servicios secretos, bueno, la seguridad de Macron dicen ni hablar. Que los rusos me hagan a mí la prueba del COVID, a saber lo que me van a meter en la sangre, ¿no? Entonces, por eso se reunieron así en la distancia. Bueno, esa es la anécdota. Pero Macron ahí, ¿en calidad de qué pensáis que está? Obviamente de presidente de Francia. Bien, ¿algo más? ¿Está ahí hablando en nombre de Europa? ¿Qué es? ¿Puede hablar en nombre de Europa? No debería. Quizás. ¿Puede? Depende. Era el presidente, la presidencia de turno de Francia. Entonces era el presidente del Consejo Europeo en ese momento. ¿Vale? Importante lo que os estoy diciendo porque a la hora de ver si la Unión Europea es un actor global, si hay un teléfono donde llamar, con quién hay que hablar, empezamos a complicarlo un poquito, ¿no? Resulta que no solo hay que hablar con Borrell, también quizás hay que hablar con el presidente de turno del Consejo Europeo. Siguiente. Esa foto es famosísima, sobre todo por la siguiente. ¿Quiénes son? Ok, von der Leyen,
Erdogan y... alguno por allá que no haya dicho nada. Charles Michel. Ok. Ya empezamos a complicarlo. ¿Puedes poner la siguiente? Vale. Esta foto se hizo muy famosa por esto más que otra cosa. Bueno, es una reunión en Turquía con el presidente de Turquía. Y resulta que... lo voy a poner aquí para yo verlo mejor. Erdogan sienta al lado a Charles Michel y a Ursula von der Leyen la pone en el sofá enfrente del intérprete. La señora se agarra a un cabreo monumental. Hay dos posibles explicaciones, o tres, si consideramos que a lo mejor no tenían una tercera silla, pero parece que no era el problema. El problema es que él dijo: yo hablo con uno. Y los servicios diplomáticos turcos dijeron: pues con él. Ella se lo toma como una ofensa y un acto machista, porque ellos dos tienen el mismo rango. Charles Michel y Ursula von der Leyen tienen nivel de jefe de Estado, ¿vale? El mismo nivel que Erdogan. Vale, entonces resulta que en un acto de política exterior ya no solo está el presidente del Estado que está ejerciendo la presidencia del Consejo, sino que tenemos al señor Michel. ¿Cuál es su cargo? ¿Presidente del Consejo? Bien. Bueno, bien por el comentario, pero la respuesta no es del todo correcta. ¿Alguien lo sabe decir? Bueno, ella es presidenta de Comisión. Más fácil, todos sabemos lo que es la Comisión. Él es presidente del Consejo Europeo. Y aquí empieza la complicación. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea? Bien. Es normal que nos liemos todos, pero bueno, a ver, Aina. Vale. ¿El Consejo de Europa 100% está fuera de la... De eso no hemos llegado todavía. El Consejo de la UE es que lo representan los jefes o primeros ministros de cada país, y el europeo es el que lleva él, ¿no? Ok, termina, tranquila. Y no me acuerdo muy bien tampoco. ¿Estáis de acuerdo? Uno es como el Consejo de Ministros, sería, ¿no? A mí me suena que da la vez. Okay. Igual es al revés. Imaginaos que hasta nosotros nos liamos, ¿no? Con gente de los turcos, ¿no? Vale. Ibas bien, pero es al revés. Ah, pues. ¿Vale? El Consejo es una de las instituciones del Consejo de la Unión Europea. Cuando lo pasamos al inglés es peor, ¿eh? Porque es the European Council o the Council of the European Union. Entonces, el Consejo es la institución que representa a los Estados miembros en la Unión Europea. Se suele reunir a nivel de ministros en función de la competencia que están tratando. Puede ser los ministros de Transporte, los ministros de Salud, los ministros de Comercio, pero no solo se reúnen a nivel de ministros. Siempre que el que vaya sea un representante del gobierno, eso es el Consejo. Yo he ido en nombre de España a Bruselas a reunirme y yo era el Consejo junto con otros 27 o 28 en aquel momento. Depende del nivel. Y las cosas importantes las deciden los ministros, pero por debajo cualquier funcionario que tenga la representación del gobierno se reúne con el Consejo. El Consejo Europeo es algo que nace más de facto por las cumbres, por las reuniones, normalmente 2 veces al año, a veces extraordinarias, y ahí van los jefes de Estado y de Gobierno. Pero también participa la presidenta de la Comisión y también participa el alto representante. Y no es exactamente una institución, no tiene poder legislativo, sino que da las grandes directrices a través de las cumbres, ¿no? Pero imaginaos eso, explicárselo a Erdogan, ¿no? Entonces, la siguiente, para complicarlo un poquito más. Hola, es que se va y viene la voz. Hola. Hola, hola. Gracias. Es que no sé si tiene Bueno, poca batería. esta foto es muy reciente. Esto es después de los atentados terroristas de Hamas. Esta es von der Leyen, ya la conocemos. ¿Y la señora que está en medio, quién es?
es la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, italiana, que se pone un chaleco y se va a Israel con la presidenta de la Comisión a expresar la solidaridad de Europa, ¿no? Con Israel después de los atentados. O sea que resulta que ya hemos visto el alto representante, la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, el presidente de turno del Consejo de la Unión Europea y ahora la presidenta del Parlamento Europeo haciendo política exterior de la Unión Europea. Wow, es complejo, ¿no? Bueno, pues yo me paso el día en esto, ¿no? Y los demás son altos cargos israelíes recibiendo, ¿no? Vale. Un nuevo ejemplo. Esta foto es súper reciente, creo que tiene una semana. Reunión en Washington. Alto nivel. Biden, su secretario de Estado, tal, con la Unión Europea. De nuevo, tienen que estar todos allí. Yo me imagino a Biden cómo le explican esto, ¿no? Pero bueno, en realidad estoy haciendo un poco de caricatura. Cada vez lo sabe más gente y sobre todo los diplomáticos de otros estados, obviamente, ¿no? Pues la siguiente. Esta la he puesto por mí. ¿Alguien conoce a esta persona? Es que sois muy jóvenes, ¿eh? Ella es Trinidad Jiménez. Ella fue ministra de Sanidad y ministra de Asuntos Exteriores. Y yo era su jefe de gabinete, ¿ok? Y esta foto está tomada en Bruselas en el Consejo, en la entrada del Consejo. Porque el Consejo, decía Aina, se reúne una vez al mes mínimo a nivel de ministros. Y normalmente son los ministros de Exteriores. Se llama Consejo de Asuntos Generales, o CAC. Qué feo, ¿no? CAC. Pero para nosotros, el CAC, ¿dónde va Bruselas? El CAC. Bueno, pues en algún sitio de esta foto, fuera de foco, estoy yo, ¿no? Pues íbamos una vez al mes a Bruselas. Y ahí también se reúne con la alta representante, porque la alta representante o el alto representante es el que tiene que coordinar a los 27 ministros de Exteriores, por ejemplo, con el tema de Israel. Y si habéis visto, pues a veces es difícil coordinar la postura, ¿no? Siguiente. Cuando tengáis una pregunta, levantad la mano, me podéis interrumpir. Perdón que no lo dije antes. Bueno, cuando este señor llega a Bruselas, allá ha sido ministro. Sí, bueno, pero es por los que están online, si hay alguno. Bueno, cuando este señor llega a Bruselas, elegido como alto representante, ya ha sido ministro de Asuntos Exteriores de España. No nos tienen tan... ¿Ahora? Sí. No nos tienen tan en cuenta, ¿no? Y él dice, viene a decir, aquí yo tomé un artículo que él escribió en el 21, ¿verdad? Donde decía eso, si no tenemos hard power, no tenemos un problema estratégico, ¿no? Siguiente. Entonces habla de la decadencia de Europa en términos de población y del PIB en términos relativos respecto al resto del mundo, ¿no? Dice ahí que en pocos años seremos menos del 5% de la población mundial. Hace 30 años éramos el 25% del PIB del mundo, ahora estamos ya yendo hacia el 10%, etc. Algo que es obvio que todos vemos. Y él dice, si no creamos un hard power, no nos va a ir muy bien. Y no lo acaba de decir, y el señor Putin invade Ucrania. Y ahí dice él, ¿lo veis? Yo tenía razón, si es que no podemos protegernos como Unión Europea, tiene que ser cada país. Luego, la invasión de Ucrania hizo que todos los países se alinearan en defensa de Ucrania, cosas que ya sabéis y no voy a explicar. Y esto precisamente
es en Ucrania, pero es hace casi 10 años, porque ya querían ser de la Unión Europea, no es un tema reciente. Siguiente. Vale. Este es también súper reciente. Esta foto tiene como 10 días. No se ve muy bien, pero este es Borrell. ¿Vale? Y está en un portaaviones en la base naval de Rota. Los primeros ejercicios conjuntos militares de una fuerza de respuesta rápida que a raíz de su proposición se ha creado por si en el futuro a alguien se le vuelve a ocurrir invadir un territorio cerca o de la Unión Europea. Entonces, esto, o sea, en los años 70, 80, impensable. Impensable. Entonces, aquí hay militares de muchísimos Estados miembros, no de todos, no todos ceden su competencia y hacen ejercicios conjuntos y forman esta unidad de intervención rápida. Esta foto, también súper reciente, es la cumbre de Granada. ¿Os acordáis que decía el Consejo Europeo? Esto es un Consejo Europeo. Por eso está el rey también como jefe de Estado y están los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros. Más, por ahí andará von der Leyen, por ahí anda Borrell, etc. Tomando las grandes... Aquí se habló, por ejemplo, de la próxima ampliación de la Unión Europea, algo que seguramente vosotros y vosotras seréis, si os dedicáis a esto, protagonistas de eso. Un reto muy importante para la Unión Europea. Ampliación hasta casi 35 miembros hacia el este y los Balcanes, ¿no? Eso va a ser también complicado. Bien, y como creo que en el título habíamos dicho también que hablaría de América Latina y el Caribe, bien. Pues esto es una cumbre, Unión Europea, CELAC. La CELAC no se ha puesto bandera porque no tiene ni bandera. Entonces, es una reunión de todos los jefes de Estado de América Latina y el Caribe y hacía pues más de 10 años que no se reunía, ¿eh? En teoría tendría que reunirse cada 2 años, pero por problemas más bien internos en América Latina, con problemas con Venezuela, con Nicaragua, etcétera, no se reunieron, ¿vale? Esto es importante porque aquí está, no la veo muy bien, pero aquí está la jefa de Estado, la presidenta de Honduras, ¿no? Que es donde yo estoy destinado. Entonces, gran parte de los preparativos aquí. Esta señora, Xiomara Castro. Siguiente. Bien. Entonces, para aquellos que quieran ser diplomáticos o algo parecido, entonces, no sé si habéis visto alguna vez este meme, que creo que sirve para muchas profesiones, ¿no? Se usa mucho. En fin, dice un diplomático, ¿no? Dice, ¿no? Pues lo que mis amigos piensan que hago, ¿no? Es de viajar por todo el mundo. Lo que mi madre cree que hago, ¿eh? En Naciones Unidas, súper importante. Lo que la gente, la sociedad piensa que hago, en cóctel todo el día. Lo que yo creo que hago, ¿no? Rambo que salvo el mundo, ¿no? Lo que piensa mi jefe que hago, nada. Y lo que realmente hago, pues montañas de papeles y trabajo, ¿no? Bueno, pero ahí ahora os enseñaré una serie de fotos en las que hago algo y como creo que a lo mejor os puede interesar para vuestro futuro también, ¿no? Bueno, esta foto es en la universidad en Honduras, dando una charla poco después de la invasión de Ucrania. Entonces, imaginaos, se invade Ucrania y hay toda esta reacción que hubo de Europa y de Estados Unidos, pues hay que decirle a Honduras que nos apoye, que vote contra Rusia en Naciones Unidas, pues eso, a eso me dedico también. Y luego una parte de esto es diplomacia pública pura y dura, dar una charla, un debate sobre Ucrania. Esto, aquí estamos los 4 embajadores europeos, 3 de Estados miembros, España, Francia, Alemania y yo, recibiendo las primeras vacunas que llegaron a Honduras. Si os acordáis, no había vacunas para todos, los estados menos desarrollados decían, esto es un invento de los ricos, primero inventan el COVID y después la vacuna y nosotros no tenemos. Bueno, pues se creó este mecanismo de COVAX, a lo mejor os suena, Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea, etcétera, para precisamente, bueno, nosotros hicimos posible que Honduras estuviera entre los primeros países que recibieran bastantes millones de vacunas. Aquí lo recibíamos en el aeropuerto.
en países como Honduras y otros que tienen una fragilidad institucional considerable, y si queréis luego os cuento, ahora mismo está habiendo una crisis constitucional tremenda en Honduras, no debería estar yo aquí. La oposición habla de autogolpe, el gobierno habla de golpe de Estado de la oposición, terrible. Bueno, porque es una democracia muy frágil. Entonces hubo elecciones en el 2021 y la Unión Europea mandó una misión de observación electoral y nosotros, con nuestro dinero de la cooperación, hemos apoyado a la institución electoral. Esto se llama Consejo Nacional Electoral. Gracias a estas elecciones, que fueron las más limpias y eficaces en muchos años en Honduras, ganó Xiomara Castro y esto es el día de su toma de posesión. Yo la estaba felicitando porque yo represento a la Unión Europea allí. El tema de derechos humanos es muy importante. Obviamente es un eje transversal de todo lo que hacemos. Nosotros allí que hemos creado un premio, se lo dimos a esta persona extraordinaria, se llama Felicita López, es una indígena lenca y es una feminista súper fuerte, que trabaja sobre todo en defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, ¿no? Y la otra foto es con unos eurodiputados que vinieron de visita a Honduras y que querían conocer la realidad de los derechos humanos. Entonces, la señora mayor sentada es la madre de una activista medioambientalista que fue asesinada en Honduras en el año 2014 o 15, se llama Berta Cáceres. Si lo ponéis en Google lo veréis, es terrible. Se oponía a la construcción de una represa en una comunidad indígena y la mataron. Bueno, por supuesto, igualdad de género. O sea, hay dos temas que siempre están presentes en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Que es derechos humanos e igualdad de género, ¿no? Apoyamos a un montón de grupos de mujeres, no solo en la capacitación, empoderamiento, etcétera, también económicamente para que puedan empoderar, porque la violencia de género en Honduras es algo terrible. Creo que es el segundo país de América Latina con más feminicidios. Solo el año pasado hubo como casi 400 y este año lo hemos superado, estamos en octubre, ¿no? Bueno, empleo y formación también. 76% de la población de Honduras, y eso pasa en muchos países de la región, está por debajo del umbral de la pobreza. No tienen empleo, no tienen oportunidades. Emigran casi todos a Estados Unidos, cada vez más también a España. Y nosotros tratamos de formarlos, capacitarlos, darles capital semilla para que puedan poner un pequeño negocio. Este señor que vende chucherías se encontró en la calle en plena pandemia, literalmente en la calle, no podía vender nada y además es gay, y ser gay en Honduras no es lo mismo que ser gay en Madrid. Es terrible, te matan, te pegan, entonces que también les ayudamos. Lucha contra el cambio climático. La Unión Europea, como sabéis, es el líder mundial en lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo Honduras es el segundo país del mundo más vulnerable al cambio climático. Deforestación, problema de abastecimiento de agua. Esto es un evento porque uno de los principales problemas de Honduras es la tala ilegal de árboles. Entonces nosotros les hacemos todo un programa para que se acabe con la tala ilegal de árboles, no se pueda exportar madera ilegal a Europa, y por supuesto un programa también de reforestación, ¿no? Siguiente. Bueno, antes por ahí decíais que cuando pregunté qué es la Unión Europea, qué es la integración, ¿no? La Unión Europea en realidad sale de un ejercicio de integración económica y comercial. Sin embargo, los padres de Europa siempre sabían que ese era un medio para llegar a una integración política, pero muy inteligentemente dijeron: si no reconstruimos primero Europa, si no hacemos un mercado común, no va a existir nada. Bueno, nosotros, como nos creemos eso, tratamos de que los demás países también pertenezcan a un sistema de integración. Os he hablado del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, que era de lo más avanzado, pero esta frontera, yo estuve hace poco, esta frontera es la frontera entre Honduras y Nicaragua, donde se supone que debería ser como la de España y Francia. Sin embargo, mirad la cola de camiones, tardan días en pasar. Y toda la gente que está alrededor son migrantes que cruzan a pie hacia Estados Unidos desde la frontera de Colombia con
Panamá, el Darién, que es una zona no man's land. Es terrible, una situación dominada por las mafias de tráfico de personas. Bueno, pues esta gente, y muchos vienen incluso de África y de Asia, pero la mayoría son de Venezuela, Cuba, quieren llegar a Estados Unidos y atraviesan a pie, ponerlo en Google Maps, lo que es a pie, ir son miles de kilómetros, días y días, es una situación terrible. Y el SICA y los estados de Centroamérica y México se encuentran con ese problema y no saben cómo solucionar. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que os quería contar y ahora estoy abierto a preguntas, no solo de lo que hemos dicho, sino cualquier cosa que os pueda interesar, que yo pueda ayudaros. Y también tengo entendido a algunos a lo mejor les interesa saber cómo se llega a ser diplomático tanto de España como de la Unión Europea, aunque supongo que también muchos lo sabéis. Muchas gracias. No, sí, ¿no? Funciona. Vale, pues los que queráis preguntar, levantáis la mano y nosotros, pues Joane o Isa, os acercarán el micro y le preguntáis directamente a Jaume. Y bueno, a todo esto quería decir también que Jaume, aparte de diplomático, también es escritor, que tiene una novela que se llama Tal vez un día, que podéis comprar. Lo pasaré por el grupo, el link y todo, por si os interesa. Vale, que pase bien. Mientras se rompe el hielo, tiene que estar la puse para que veas que también estoy en el despacho, ¿eh? No solo estoy en la calle. A mí sí me gustaría hacer una pregunta. Yo te quería preguntar sobre toda la labor que nos has ido explicando que haces y quería preguntarte sobre cómo piensas tú que eso que vosotros hacéis, los embajadores de la Unión Europea, repercute al final ¿cuál es el beneficio directo que tiene la Unión Europea? O si en vez de un beneficio directo tú lo ves más una medida de soft power que con el tiempo irá dando sus frutos. Bien. Es muy interesante, ¿no? Porque tu pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Unión Europea quiere ser un actor global? ¿O por qué la Unión Europea tiene intereses en Honduras, por ejemplo? Bueno, también está en El Salvador, pero bueno, está en todos los países del mundo, ¿no? En primer lugar, porque todos los Estados miembros, o casi todos, depende a veces del gobierno de turno, están convencidos pues, del tópico que la Unión hace la fuerza. Es decir, no es lo mismo ser la Unión Europea, ir en nombre de la Unión Europea, que ser Luxemburgo, ¿no? Quizá España, Francia, Alemania pues, se podían permitir el lujo de eso, pero tampoco, ¿no? En prácticamente ningún tema, sobre todo cuando hablamos de seguridad y defensa, cambio climático, etcétera, ¿no? Después, por un convencimiento de que el modelo europeo, el modelo político, social y económico, es el mejor modelo para cualquier sociedad, esté en Europa o no. Es el modelo que crea más oportunidades, es el modelo que garantiza la democracia, que garantiza el Estado de Derecho, ¿no? Yo quisiera que hicierais un ejercicio de imaginación. Estoy seguro que habéis estudiado todos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y traté de situaros en el año 1937, 38, incluso el 39, donde hay muchas crisis internacionales, ¿no? No se habla de guerra todavía, ¿no? Hitler aparece, Hitler reclama los Sudetes, Hitler amenaza con invadir Polonia, igual que Putin con Ucrania. En África pasan cosas, en Asia, Japón, etc. No hay más. ¿Y qué pasó? Pues se estalló una guerra mundial y los europeos nos matamos entre nosotros y contagiamos la guerra en el mundo. Entonces yo siempre digo que si la Unión Europea no existiera, habría que inventarla, porque ahora mismo, tal y como está la situación mundial, si no existiera la Unión Europea estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, porque nos habría dividido el tema de Ucrania, nos habría dividido el tema de Oriente Medio, pero no solo eso, otros, Venezuela, en Asia, la relación con China, cualquier cosa que mires se contagiaría entre los países europeos si no tuviéramos la Unión Europea, si no tuviéramos una política exterior común con todas sus dificultades. Hay algo que no he dicho que es muy importante.
que son las reglas de la toma de decisión en política exterior. En el Consejo de la Unión Europea se toman las decisiones por mayoría cualificada, por las reglas que señala el tratado. Pero en política exterior se tienen que tomar por consenso, cual hace que sea muy difícil. Somos 27 y algunos con intereses diferentes a nosotros. Pero al final se toman, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os leéis, creo que fue el 15 de octubre, que hay una posición común sobre el tema de Israel, por ejemplo, ¿no? Después de que hubo unos titubeos de que... No voy a entrar en eso. Entonces, esa es la razón de por qué lo hacemos, ¿no? Aquí y allí. Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la ponencia, y la verdad que quería enfocarme a nivel la decadencia que se está viendo por parte de la Unión Europea a nivel geopolítico e internacional, cómo proyectamos como esa imagen heterogénea y un poco más fragmentada de lo que se esperaba al exterior. Y he leído que varios analistas piensan que, por ejemplo, la opinión de la Unión Europea con respecto al tema de Oriente Medio y tal no es excesivamente importante porque hemos perdido como mucha presencia estratégica y geopolítica. Y mi pregunta era básicamente si dotarnos de ese hard power del que hablaba antes, incluso un ejército europeo, por así llamarlo, o sea, en línea de lo que decía Borrell, por ejemplo, ¿sería de verdad el punto de inflexión hacia el fin de esa decadencia, o habría algún otro mecanismo de soft power que no tuviese nada que ver con un ejército, por ejemplo, para poder volver a posicionarnos donde estábamos antes o recuperar nuestra posición a nivel mundial, ¿no? Sí, yo me paso la vida contestando esa pregunta. Entonces, incluso en mi casa, ¿no? Todo depende de la perspectiva con que lo mires. Tú lo miras con una perspectiva a corto plazo, hoy, pues sí, es obvio que la influencia que pueda tener la Unión Europea, por ejemplo, en el conflicto Oriente Medio, es menos. Empecé por ahí mi pregunta, ¿no? Es menos que la de Estados Unidos. Pero es discutible que sea menos que China o que Rusia, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando se habla de decadencia de la Unión Europea, los árboles no dejan ver el bosque. No es tan así. No es tan así. Y además, insisto, echamos la vista a los años de Kissinger, no había posición europea. Ahora hay una posición europea sobre Israel. ¿Te gustará más o te gustará menos? ¿Te parecerá blanda o te parecerá dura? ¿Te parecerá demasiado pro-Israel o te parecerá demasiado pro-Palestina? Pero hay una posición común. Y ese es el marco en el que trabajamos. Si tú miras lo que has pasado en los últimos, estamos en 2023, pues 40 años, o menos, 30, desde el 92, del Tratado de Maastricht, a lo que tenemos hoy, ¡fua! Vosotros porque sois muy jóvenes, pero es un cambio radical. Por lo tanto, es esperable que en los próximos 30 ocurra lo mismo. Sí, también puede que se desaparezca la Unión Europea, sí, pero como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Entonces, puede pasar. Pero lo que yo creo, viéndolo desde dentro, es que cada vez se avanza un poquito más. A veces un poquito a grandes pasos, a veces a pequeños. El otro día mi hijo, que ha estudiado lo mismo que muchos de vosotros y que ahora está haciendo un máster de la Unión Europea, me enseñó un concepto que yo no había oído hablar, a lo mejor vosotros sí, que es failing forward. Fallamos, pero avanzamos. Y atrás. Y cada vez... Me están llamando. Entonces, cada vez que hay una crisis, en realidad lo que hacemos es avanzar. Y así sois suficientemente maduros para tener memoria con lo de la pandemia y con lo de Ucrania, como mínimo. La Unión Europea no es la misma de antes de la pandemia y no es la misma de antes de la invasión de Ucrania. Sería imposible la unidad de intervención rápida sin lo que pasó en Ucrania. Sería imposible haber conseguido la vacuna tan rápido como se hizo sin la Unión Europea. Y os podría poner cientos y miles de ejemplos. Ahora, perfectos tampoco somos y es complicadísimo porque el mecanismo es complejo. Pero a la conclusión que yo he llegado después de 20 y tantos años de dedicarme a esto es que no hay alternativa. Es eso o matarnos entre nosotros. Tal cual. Porque parece muy lejos la guerra mundial, pero
eran nuestros abuelos, ¿eh? No, bueno, mis abuelos. No es tan lejos, ¿no? No sé, te he contestado, ¿no? Sí. Por ahí también. O sea, ¿realmente cree que se puede sostener que Europa sigue teniendo un nivel alto de soft power en América Latina? Porque hay mucha literatura que habla sobre que se comparten ciertos valores, esta preferencia por la apertura comercial, por los sistemas democráticos, pero desde hace años estamos viendo procesos de autocratización en toda la región, o el Latinobarómetro arroja que en casi todos los países la confianza por la democracia y la preferencia por autoritarismos está creciendo mucho. Entonces, por ejemplo, muchísima gente en encuestas en varios países ha mostrado cierta admiración por lo que está haciendo Bukele, por ejemplo, o hay otros países que ven en China o en algunas economías asiáticas un modelo, digamos, nuevo al cual aspirar. Entonces, ¿realmente se puede decir hoy por hoy que Europa sigue teniendo ese nivel de soft power que tenía en 1900, en los 2000 en América Latina? Súper buena pregunta. ¿Puedes poner una de estas de Borrell que cita a Borrell? Creo que la anterior, ¿no? Aquí. Sí. ¿O no? A ver, creo que es la siguiente. Sí. El último punto, ¿no? Es exactamente lo que tú dices. Algunos de nuestros, aquí dice, competidores económicos tienen valores que los hacen diferente a los nuestros, representando una amenaza para nuestro poder normativo. Exactamente lo que creo que estás hablando. Y yo creo que sí, que tú tienes una gran parte de razón. Esto son hechos, es una percepción. Lo que pasa que habría que ver si aquellos países que se ven más atraídos por otro tipo de modelo lo hacen de una manera genuina o lo hacen con otras finalidades y justificaciones. Yo lo que sí creo, tratando de responder a tu pregunta, creo que sí Europa sigue teniendo este soft power, porque no hay ninguna región del mundo con más elementos en común con Europa que América, toda América, y América Latina también. Pero es verdad que los valores tradicionales que representa Europa, el liberalismo, la economía de mercado, la democracia y los derechos humanos, cada vez son más cuestionados, ¿no? Y efectivamente algunos gobernantes se ven atraídos por China, Rusia, básicamente. Pero, en mi opinión, es curioso porque me han pedido que hable de eso en Bruselas la semana que viene, en la reunión. En mi opinión, es por una apuesta táctica de algunos gobiernos. Pero no se creen que esos países se parecen más a China o a Rusia. Porque no es así. Si supongo que muchos de vosotros habéis estado en Latinoamérica, pues a quien más se parecen es a Europa, en muchos sentidos. Hoy, hace años también, y en el futuro puede que un poquito menos, pero los regímenes en América Latina están sustentados sobre los valores de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, que vienen de Europa y de Estados Unidos. Otra cosa es que esas democracias en concreto, o esos países, fracasen en proveer a sus ciudadanos y sus ciudadanas de lo que los ciudadanos y ciudadanas demandan, como oportunidades, empleo, protección de sus derechos, etc. Pero eso no es culpa de los valores en sí, porque en Europa, mal que bien, sí funciona eso, o en Australia. Es porque quizá esos gobiernos, esos regímenes han fracasado a la hora de implementar esos valores y esos principios.
Y es verdad que la democracia tiene cada vez menos adeptos en muchos países de América Latina, pero también en Europa. También en Europa, porque el ciudadano dice, bueno, es que esto no, de alguna manera no funciona, de alguna manera no sirve. Ahora bien, habría que plantearse dos cosas. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿modelo chino es la alternativa? Bueno, pues puede ser, no soy quien para discutirlo, pero China es una realidad completamente diferente. Es un país que sale de una miseria y de una dominación por parte de las potencias extranjeras, que la gente, no el 76% como en Honduras, el 90 y tanto por ciento vivía por debajo del umbral de la pobreza, y a través de su modelo han conseguido sacar a cientos de millones de la pobreza, o la India, tal, pero bueno, ¿por qué no la India en vez de China como modelo? Es decir, todo eso que tú dices es verdad y es discutible, pero si tú me preguntas mi opinión, yo creo que lo utilizan a eso para sus propios intereses, algunos. Respecto, bueno, esta pregunta va a estar un poco relacionada con lo que ya se comentó de la idea de la decadencia de Europa, y a nivel geopolítico, a nivel internacional, obviamente ya se habla mucho, pero quería enfocarme un poco más dentro de lo que es el aspecto interior, la política interior de la Unión Europea. Y es que a lo largo de los últimos 20-30 años la Unión Europea ha hecho una serie de decisiones de importancia estratégica respecto, por ejemplo, a la transición ecológica o la apuesta a la inmigración para solventar el problema demográfico, que en estos momentos nos ha traído muchos más problemas de lo que en un principio tenían que resolver. La transición ecológica, de la forma en la que se ha llevado a cabo, ha debilitado la Unión Europea en general y nos ha vuelto más dependientes de Rusia y luego de Estados Unidos a nivel energético. La inmigración ahora ha llevado a un incremento de gastos, contradicciones dentro de cada Estado, y a su vez ha permitido que crezca una tendencia política como mínimo euroscéptica o directamente anti-europea dentro de los Estados miembros. Y en esta situación de crisis interna a la que nos estamos acercando, en la que ya estamos directamente, ¿no sería más razonable para la Unión Europea a nivel geopolítico en estos momentos buscar una coexistencia pacífica con el resto de competidores a nivel mundial, al estilo de la coexistencia que hubo durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Wow. Sí. Tiene bastante relación con la pregunta de tu compañero de al lado, ¿no? Yo creo que esa crisis con las democracias, con el sistema liberal, diremos, ¿no? Para resumirlo de alguna manera, aunque no hay que confundir. Pasa en América Latina y pasa en Europa, ¿vale? Y por elementos como los que tú dices y por otros. Europa sí apuesta por una coexistencia pacífica con todos. Es decir, Europa no está en confrontación directa con China, por ejemplo. Al contrario, es decir, es el principal socio comercial. No compartimos mucha de la política de Estados Unidos con China. Esta foto que enseñé de la cumbre Unión Europea-CELAC lo demuestra. Ahí están todos. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela. No se discrimina. Con estos sí hablo, con estos no. Y a diferencia de aunque eso es debatible también, cada partido tiene su posición, ¿verdad? Pero como relaciones exteriores, como política exterior, no hay un enfrentamiento, excepto con Rusia, pero por razones obvias, ¿no? Porque es que si tú no paras a Rusia, pues podría invadir Polonia, podría
llegar a los Balcanes porque son hermanos eslavos, es decir, pues provocaría una guerra directamente con Europa. No estamos en guerra con Rusia, pero hay una confrontación porque han invadido a un país soberano y uno de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas es el respeto a la soberanía de los demás estados, ¿no? Entonces yo no veo que haya una confrontación. A otra cosa si hablamos de modelo, que es lo que decía Borrell allí, ¿no? Sí, bueno, más que lo que estaba pensando, lo que tenía en mente era sobre todo cómo la Unión Europea, lo ha mencionado, nosotros tratamos de esparcir una serie de valores, un modelo en general, sí. Y cómo podemos ir exportando ese modelo cuando estamos claramente en una crisis interior con nuestros propios problemas. ¿No sería lógico primero resolverlos y entonces comenzar a desarrollarlos? Porque en caso contrario se podría notar cierta debilidad, que ya se está notando, y podría llevarnos a problemas. Bueno, yo no tengo la respuesta a eso. Pero lo que no puede hacer Europa es encerrarse en sí misma tampoco. Y luego, sobre todo, cuando tú comparas cómo está Europa a cómo está el resto del mundo, pues no estamos nada mal, en todos los sentidos. Entonces, pues tenemos nuestras crisis, nuestras diferencias, por supuesto, todo lo que has mencionado, pero date una vuelta por América Latina, por África, y wow, es que están a años luz en desarrollo sostenible, ¿no? O sea, no solo es porque ahora me paguen para representar eso, es que me lo creo. Me creo que el modelo europeo, político, social, económico, por lo menos es el menos malo. No sé si el mejor, seguramente es mejorable, pero recuerda lo que decíamos antes, la dificultad de la toma de decisiones. Esto es muy bonito que dices. A mí a veces mi padre me dice, que Europa debería hacer esto. Y digo, bueno, pues llama al presidente de gobierno de España, al de Francia, al de Alemania, 27, y díselo, ¿no? No es tan fácil. Y hasta que no se comprende esto, no entiendes las dificultades de Europa y no admiras a veces, pues dices, wow, y aún así hemos hecho esto. Y no hemos puesto de acuerdo en tantas cosas. Pero yo digo que poco a poco, siempre vamos avanzando. Perfectos no somos, y el modelo no es perfecto. Tiene muchos defectos, por supuesto. Ahora, a mí si me das a elegir, no tengo ninguna duda, ¿eh? Vamos a hacer Gracias, Daniel. Vamos a hacer la última pregunta. Y... sí. Buenas tardes, muchas gracias. Te quería preguntar, ¿echas en falta un papel en política exterior más activa por parte de España como puente entre la Unión Europea y Latinoamérica? En absoluto, porque de hecho es lo que hace España, ¿no? Esta cumbre se celebra bajo presidencia española. No es casualidad. Se celebra bajo coorganizada por un alto representante español. O sea, España estaría aprovechando todas las oportunidades que tiene para eso mismo. Al máximo. El gran valedor de América Latina y el Caribe en Europa es España, es el líder, apoyado normalmente pues por Portugal, Francia, Italia, ¿no? Pero sin el liderazgo de España no sería posible. Hace muchos años que los que nos dedicamos a la zona de América Latina y el Caribe tratamos de convencer al resto de europeos que debíamos prestarle más atención a América Latina y el Caribe, pero lo que ha pasado es que las crisis, afortunadamente para América Latina y el Caribe, han sido mucho más fuertes pues en África o en Asia o en la que llamamos la vecindad, ¿no? Europea, ¿no? Entonces, claro, es muy comprensible que la atención de Europa, de los dirigentes europeos, de la Comisión, sea Ucrania o sea la inmigración procedente del norte de África, porque, repito, afortunadamente Latinoamérica y el Caribe no son un problema para Europa, y eso ha hecho que el foco no se haya puesto siempre necesariamente en América Latina y el Caribe, y el que hace que de vez en cuando se ponga el foco más en América Latina y el Caribe y se siga apostando
por el desarrollo de los países en América Latina y el Caribe es sobre todo España. Vale. Yo quería enganchar justo con esta pregunta, ya aprovechándola, para preguntarte por, ahora que a España le toca el turno de presidencia de la Unión Europea, se hablaba justo antes de que entrara España de la oportunidad que esto representaba de cara a un posible resurgimiento del eterno pacto de posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea comercial. Esto parece que se ha ido olvidando, o ahora mismo quería preguntarte por cómo veías tú esta posibilidad real y bueno, y explicarlo para la gente. Es un problema muy complejo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y que supongo que los que habéis estudiado Derecho Comunitario sabéis lo complejo que es pasar por el Parlamento Europeo, el Consejo. Bien. Y tiene que ver con las competencias de la Unión Europea. La Unión Europea tiene la política, la competencia exclusiva para el comercio exterior. Es de las pocas competencias exclusivas para el comercio exterior. Entonces, cuando se negocia un acuerdo comercial, lo negocia la Unión Europea con, en este caso, Mercosur, pero no negocia con un único, sino con varios países. Entonces, tienes dos complicaciones. Una, en Europa mismo hay países que tienen a veces, en función de sus intereses, ciertas tendencias a decir, no, es que si firmamos con Mercosur, mi sector tal se va a ver afectado. Pero es que del otro lado también. Y además los subgobiernos van cambiando. También en Brasil o en Argentina o en Uruguay. Y entonces eso ha hecho que llevemos 20 años negociando. Sin embargo, se ha avanzado mucho. Está muy cerca el acuerdo. Lo que pasa que yo llevo en esto, como he dicho, más de 20 años. Y, por ejemplo, cuando yo llegué de embajador de la Unión Europea a El Salvador, en el año 2013, hace 10, se acaba de firmar el único acuerdo que existe de asociación entre dos regiones del mundo, Unión Europea y SICA. Los acuerdos de asociación, como el de Mercosur, los hay vigentes con México, con Chile, que se acaba de firmar, y otros, tienen tres patas, por si supongo que algunos lo sabéis. Tienen la pata comercial, tienen la pata política y la pata o pilar, para ser así más accurate, de cooperación. Como la Unión Europea tiene la política comercial como competencia exclusiva, pero no todo lo demás, resulta que el proceso de ratificación en Europa es muy complejo, porque la parte comercial la ratifica el Parlamento Europeo y el Consejo, pero la otra parte la tienen que ratificar uno por uno los parlamentos de los Estados miembros. Y en el caso de Bélgica, tiene que pasar por los parlamentos regionales, como si aquí tuviera que pasar por los 17 parlamentos de comunidades autónomas. Bueno, pues Bélgica, 10 años después, anteayer, acaba de ratificar, era el último país que quedaba, el acuerdo de asociación con Centroamérica. Con eso quiero decir que somos un elefante muy lento de mover, y eso explicaría más los intereses políticos, más los lobbies sectoriales en ambos lados, porque de la complejidad. Pero sería extraordinario que se pudiera firmar, porque sería la unión, diríamos, comercial más grande del mundo. Muchas gracias, Jaume. Carla, ¿tú querías preguntar algo? Sí, ¿no? Vale. Una pregunta un poco más personal. ¿Cómo ha llegado usted a ser embajador? ¿Qué trayectoria ha seguido? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo se verá todo desde ahí arriba cuando vienes un poco más abajo? Desde arriba, ¿no? Bueno, yo soy diplomático español, entonces yo hice las oposiciones a la carrera diplomática. Entro en la carrera diplomática española después de estudiar 3 años, todos los días, literalmente. Y a partir de ahí, bueno, pues tuve una serie de destinos. Y cuando en 2010, como he explicado antes, se crea el Servicio Exterior Europeo, pues siempre me ha gustado mucho la parte europea, pues me presento, porque los puestos se anuncian, ¿no? Digamos, la Unión Europea convoca los puestos a cubrir como
en este caso como embajador, pero podía haber ido en otro puesto que no fuera embajador. Hay puestos en las delegaciones europeas, obviamente, que no son de embajador, que también puede ocupar un diplomático de un Estado miembro. Entonces yo estoy en el Servicio Exterior Europeo por segunda vez, porque ya estuve en El Salvador, primero porque soy diplomático de un Estado miembro y segundo porque me he presentado a un puesto, me han hecho entrevistas y bueno, han pensado que... Yo siempre hago la broma que como me mandaron de El Salvador a Honduras, que en Bruselas o me ven cara de tío duro o cara de tonto, una de dos, porque es ir para abajo en sentido de dureza, ¿no? Del destino, ¿no? Pero en fin, a través de una oposición, en mi caso, pero también se puede entrar al Servicio de Acción Exterior Europea a través de los concursos para ser funcionario de la Unión Europea. Vale, pues vamos a terminar ya con la ponencia. De parte de todos, Jaume, muchas gracias por venir y que ha sido un placer poder escucharte y bueno, ja sabes, personalmente, moltes gràcies per poder venir fins aquí i que mos veiem prest. Muchas gracias. Gracias a todas y todos.